Tengo 45 diapositivas acerca del tema que está al frente, pero ya me dijeron tiene que ser corto, porque tenemos Santa Cena. Pero quiero dejar unos tips y unas cosas que creo que es importante entenderlas en nuestro contexto. Hablo a los chilenos, pero también quiero que nuestros hermanos que son de otras latitudes, ¿cierto? Que nacieron en otros lugares, lo apliquen también, porque en el Señor somos hermanos del mismo Padre. Le he estado dando vuelta a las influencias quizás que están en nuestra cultura y por eso quise tomar, son breves diapos que me gustaría que las analizáramos para ver cómo la palabra de Dios nos puede libertar. Dice orfandad cultural en Chile. ¿Por qué? No sé si me da la siguiente, por favor, Ro. Usted ha escuchado este término bien fuerte del huérfano que estaba, ¿cierto? Que nacía en la colonia. ¿Escuchó alguna vez la palabra guacho? No, por favor, no quiero ser despectivo, con altura de miras quiero tratar esto. Porque esto tiene una connotación en el día de hoy. Es importante y pienso que es el tiempo de que los hijos de Dios entiendan que son hijos de Dios. ¿Por qué? Fíjese que esta palabra, para aquellos que no la conocen, viene del quechua. Y la palabra es huacsha, ¿cierto? Que significa pobre, huérfano y solo. Y viene, esta palabra se le daba a aquellos hijos que eran nacidos, que eran hijos o digamos, eran frutos de una relación de padres que no los reconocían. Eran precisamente huérfanos. Y se daba principalmente se dio durante la colonia, cuando los soldados y los hacendados españoles solían tener relaciones informales con mujeres indígenas o mestizas. ¿Ya? ¿Conocía de esto? Yo creo que mucho lo tiene. Pero quiero que lo llevemos al plano espiritual porque hay una trascendencia y eso lo quiero conectar con lo que dice la Biblia. ¿Qué pasaba con estos niños? Que como los padres los dejaban botados, tenían ausencia de padre. Los hijos de estas uniones no eran reconocidos legalmente ni integrados a la familia. Por lo tanto, eran desechados, ¿cierto? Crecían solo con la madre o en la calle, ¿ya? Fíjese que, dame la siguiente, dice que el perfil social, no me voy a detener, pero quiero que usted vaya descubriendo cosas que sin querer en nuestra cultura y quizás como chilenos tenemos. Fíjese que estos huerfanitos, no me voy a referir a la palabra porque se usaba en términos despectivos, pero no tenían herencia ni acceso a la educación de élite porque no tenían padre, ya no tenían herencia porque como no tenían padre, y se desplazaban por el país buscando trabajo. Por supuesto, eran y sufrían un profundo rechazo del mundo blanco criollo, de las personas terratenientes, las personas que tenían, y también, como no tenían conexión con su raíz indígena o la rechazaban, padecían un fuerte sentimiento de rechazo. Entonces, fíjese, socialmente no tenían herencia, se desplazaban de vagabundos buscando trabajo, sufrían un profundo rechazo por el tema social de lo que generaba en sus padres. Y fíjese que hay algo bien interesante. Dice que el hogar del huerfanito era exclusivamente la madre. Yo no sé si se ve ahí, pero puse la Virgen María. Esto tiene una connotación, porque en Chile, ¿usted sabe quiénes son las patronas? ¿Sí? Por eso se tiene a las vírgenes en los distintos lugares de Chile, por esta connotación de abandono que había sido el padre. Los huerfanitos, los guachos, encontraban refugio ¿dónde? En la madre. Por eso esta analogía cultural o esta asimilación cultural de buscar refugio en una figura materna como lo es la Virgen. Esto tiene una connotación espiritual. Entonces uno puede empezar a ver que en Chile hay una profunda desconexión con la figura del Padre, que trasciende incluso lo religioso. ¿Está de acuerdo conmigo? La siguiente, Ro, por favor. ¿Por qué es importante entender esto?
Porque hay un perfil psicológico muy, muy interesante y vamos a ir encargando. Me hubiera gustado meterme un poco más profundo, pero no podemos por tiempo. Pero quiero dejar con estos tips que tienen que ver quizás con nuestra cultura y que tenemos que sanar el día de hoy por medio de la acción del Espíritu. No es casualidad que estemos orando y hablando de la paternidad de Dios en este tiempo. Fíjese, hay una herida de la identidad en este personaje que existía. Y pienso que al día de hoy ha trascendido esto. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento profundo de no pertenencia y crecía sabiendo o pensando que era un error o un sobrante en el sistema social. Estos jovencitos, estos niños que crecieron en la época colonial, crecían sin saber, sin sentido, como desechados, como parias, porque no tenían sustento, no tenían raíces, no tenían un padre. ¿Y qué generaron esto? Una resiliencia y astucia, ¿ya?, para sobrevivir. De aquí sale el concepto chileno de la chispeza o la picardía. La chispeza, usted lo ha escuchado, ¿cierto?, de otros personajes. ¿Pero por qué? Porque tenía que ser más vivo, todos los chilenos entendemos esta palabra, más vivaracho, ¿cierto?, para no ser abusado por los patrones. Y de este movimiento y de estas raíces nace un personaje importante que es el roto chileno, que es este personaje, ¿cierto?, que es vivo, que es un vagabundo, pero que tiene viveza, ¿cierto? Y hay mucha historia en el concierto chileno. No vamos a hablar del 18 de septiembre ahora, sino que quiero que lo miremos. Entonces, una herida de identidad por no tener raíces, ¿cierto?, por pensar que no tenía sentido su vida, y una resiliencia diciendo me toca surgir como pueda porque estoy solo en la vida. ¿Ya? La siguiente. Estos personajes, estas personas, tenían un profundo desarraigo emocional. ¿Por qué? Porque al ser hijo de padres ausentes, generalmente los patrones y los soldados, muchos desarrollaron una incapacidad para establecer vínculos estables. No podían generar relaciones que hacían que ellos mismos tenían ciertas relaciones y se ausentaban de las relaciones de los hijos que tenían, promoviendo, ¿cierto?, la orfandad en las siguientes generaciones, porque al no tener raíces no generaban relaciones estables. Profundo desarraigo emocional. Y, esto es interesante, había un profundo resentimiento y rebeldía. El huérfano, el guacho, acumulaba un resentimiento profundo contra el padre que nunca lo reconoció. Y eso dio mucho pie a movimientos sociales. Y esto del roto chileno, ¿cierto? Y movimientos de protesta por el resentimiento. Yo creo que usted empieza a sacar conclusión, porque esto... dame la siguiente. Hoy día todavía está presente en la sociedad chilena. Creo que todavía tenemos ecos. Y si bien hace un par de años atrás o varios años atrás se promovió una ley para que los hijos ilegítimos pasaran a ser legítimos, ¿cierto? Ya, por eso el tema del apellido. Todavía hay una herida profunda, quizás, que viene incluso en los temas espirituales, ¿cierto?, en la sociedad chilena. ¿Por qué? Porque vemos que los chilenos todavía tienen una búsqueda constante de ¿qué? De validación y un deseo de pertenecer a grupos de poder o estatus. Todavía no tenemos un sentido de identidad claro. Y otro punto que usted lo va a relacionar, hay un individualismo extremo. Una mentalidad por salvarse solo, porque me toca. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué le quiero mencionar esto? Porque todavía quizás, y hay que entender, ¿cierto? Así como nosotros trabajamos los cursos de sanidad paterna, sanidad materna, ¿cierto? Porque hay cosas que traemos, ¿cierto? Por consecuencia de pecados pasados, ¿cierto? Y pecados propios, y hay que sanar. Pienso que también hay una herencia espiritual que hay que romper a nivel de la cultura y de lo que ha pasado con el dolor de nuestros ancestros en Chile, ¿ya? Usted lo podría aplicar quizás a su país. Pero que existe esta herida, ¿cierto? Este sentido de que a veces... Dame la siguiente, por favor, Ron. Usted y yo,
porque no me puede decir, haciendo esta encuesta, que no ha pensado lo siguiente, que usted no tiene a nadie o que a nadie le importa. ¿Le ha pasado? Que está solo en la vida y que nadie lo llama y que todos se olvidaron de mí. Que usted no tiene herencia, que usted no tiene derechos, que no tienes una relación con un padre. Quizás, por favor, esto es muy genérico, pero quizás usted tenía una relación con su padre, ¿cierto? Pero todavía había fricciones y habían cosas que no se sanaron, ¿cierto? O, dice llanamente, no pudo conocer a su padre. ¿Por qué es importante esto? Porque esto también nos hace ver cómo, cómo esto nos impide relacionarnos sanamente con Dios. A veces como que la figura del Padre, nuestra figura de cómo fue nuestro Padre terrenal, eclipsa lo que es la figura del Padre celestial. Y pensamos que como fue nuestro Padre, nuestro Padre terrenal, que nos abandonó, que fue un Padre ausente, en fin, ¿cierto? Así me trata Dios. Por eso es importante entender todas estas dinámicas para poder sanarlas. Quizá usted puede sentirse en momentos que no tiene privilegios, que no tiene identidad, que no tienes poder y autoridad, no influye en nada, que no tienes un propósito en la vida y que vive bajo un espíritu de independencia, o sea que tengo que hacer las cosas por mí solo, que en estricto rigor eso se llama rebelión y que no le doy cuenta a nadie. ¿Se identifica con algo de esto? ¿Le ha pasado? A mí me pasa, ¿cierto? Y si bien llevo tiempo en el Señor ha sanado muchas heridas con mi papá. De hecho, uno de los testimonios potentes que tengo es que llevado 6 meses de converso, yo no entendía lo que significaba porque llegaba al ministerio y todos les decían papito Dios, papá Dios. En las reuniones donde yo llegaba decían, no, los universitarios decían, le oré a papá Dios por un sacapunta y les llegaba el sacapunta. Y el otro oraba porque, no, y necesitaba un 4-5 y me sacó un 4-6, gracias Señor, y mi papito Dios, y todos hablan de papito. Bueno, independientes fueron las cargas, bueno, Dios, bueno, es otro tema. Pero hablaban de papito, 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 aquí, papito, y para mí era aquí, ¿por qué le faltan el respeto al Dios, cierto? Si está en lo alto, ¿cómo pueden decir de Dios, cierto? Papito, papá. Hasta que en un congreso en Punta de Tralca, el año 2010, septiembre del 2010, ¿cierto? Cuando estaba el bosquecito para los que fueron, ¿cierto? A Punta de Tralca había un bosquecito atrás, en un tiempo de oración del MUC, por eso es importante ir a los congresos. Cierro paréntesis. El Señor habla a mi corazón en ese tiempo de oración y me dice resentimiento. Y yo no entendía resentimiento. ¿Y por qué? Y estaban todos alabando. Y falta de perdón. Y yo no entendía qué significaba. Nunca había experimentado estas las palabras. Le pido a Hugo Rosas que por favor ore por mí y me dice, tienes que perdonar. ¿Y a quién tengo que perdonar? Porque yo no entendía. Salí de ese salón, me fui al bosquecito y experimento que el Espíritu Santo me dice, tú tienes que perdonar a tu padre y por eso tú no me puedes conocer como padre. ¿Sabes lo que pasó? Que mi corazón se derritió, se quebró y desde los 8 o 9 años que yo no lloraba, tenía 25 cuando recibí al Señor, mi corazón se quebró y entendí por qué yo tenía resentimiento con mi padre. Mi padre a los 14 años, hasta los 14 años fue un padre muy presente, estuvo con todo. Después no le voy a mostrar el video a mi papá porque a los 14 años mi papá, y yo no lo entendí sino hasta en ese tiempo de oración, que mi papá me regaló un regalo. Me hizo un avión que todavía está en la casa de mis padres. Y me dijo, este es el último regalo de niño, porque ya te voy a empezar a tratar como hombre, me dijo. Y en una tarjetita. Y yo no entendí qué significa. ¿Por qué me dice esto? Bueno. En el tiempo desarrollé mucho resentimiento con mi padre, porque mi papá tenía problemas con el alcohol y de a poco fue haciéndose un padre ausente. En la primera etapa de nuestra vida fue un padre muy presente, siempre lo tuve, siempre estuvo en los mejores momentos. Pero de los 14 años mi papá como que desapareció de mi vida. No estaba, no estuvo para mis graduaciones, porque estaba trabajando, porque él siempre prefirió trabajar por sustentarnos. No lo condeno por eso, pero yo como hijo me resentí por ciertas cosas que tenía con mi mamá, con nosotros, cómo nos abandonó, y generé un resentimiento. Y
tenía discusiones con él frecuentemente, porque llegaba tarde a veces los viernes, nos dejaba abandonados el fin de semana porque estaba trabajando, y mi corazón se llenó de odio, de desprecio, de muchas cosas contra mi papá. Cuando yo llego al Señor, lo entendí. Y entendí que yo estaba resentido. Y en este tiempo de oración el Señor me mostró: tú no has perdonado a tu padre, tú le has guardado resentimiento, tienes que perdonarlo. Y entendí algo, que mi papá, ¿por qué a los 14 años me dio esta figura? Porque él a los 13, él vivió en Schwager, su papá era, mi abuelo era minero de carbón, y eran de una familia numerosa, 10 hermanos, y él, como mayor, el papá, ¿cierto? Mi abuelo lo metió a la mina de carbón porque había que proveer y había que trabajar. A los 13 años, ¿qué significa para un niño? Para un niño de 13 años, estar metido en las minas de carbón abajo porque tenía que proveer a sus hermanos que eran más chicos, porque la situación era pobreza extrema. Mi abuelo metió a mi papá a trabajar. ¿Qué hizo yo conmigo a los 14 años? Tú ya eres hombre, te tienes que valer por sí mismo. Hizo lo mismo que hicieron con él. Porque las dinámicas, si no se rompen, se repiten, que es lo que le estoy exponiendo acá. Cuando el Señor me mostró, yo lloré 45 minutos como un niño chico, perdonen la expresión, a moco tendido, perdónenme, pero fue gráfico como el Señor me quebró y lloré. Y pude decir: Abba, Padre, papito. Y ese día salí con dos papás. Perdoné a mi papá Juan Antonio y salí con mi Padre Dios. Ese día terminé con dos padres. Y desde ese día no he sido más huérfano, porque entendí que soy hijo. Y tengo un padre. Usted tiene un padre. Usted no es huérfano. Y por eso está acá, para que conozca que está en la casa del Padre. Dame la siguiente. Dos espíritus que debemos trabajar y que debemos echar y reprender de nuestra vida, que están ligados. Primero, el espíritu de orfandad. Va a abrir su Biblia en Isaías, capítulo 1, que está muy ligado al espíritu de esclavitud. Y yo pienso que trabajan juntos y operan juntos, y hay que reprenderlos en el nombre de Jesús. Isaías capítulo 1. ¿Qué pasa con el huérfano? Isaías capítulo 1, versículo 2. Dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla ¿quién? Habla Jehová, habla el Señor. Y dice: crié hijos y los engrandecí. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. La primera marca de un huérfano es la rebelión, porque está resentido con el padre. ¿Lo tiene? El huérfano está resentido porque el padre piensa lo dejó. Dios no es así. Dios nunca te ha dejado, hijo, hija. Nunca te ha dejado. Lo que pasa es que siempre hemos estado resentidos y en rebelión contra Dios, por la herencia de Adán y Eva y por nuestros pecados. Dice el versículo 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel, el huérfano no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. ¿No tiene conocimiento de qué? De que tiene un padre. La rebelión te hace ignorante de que tienes un padre, hijo, hija. Te hace ignorante de que tienes sentido, propósito, destino y un amor que vivir. Dice el versículo 4 en exhortación: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos, ¿cómo los dicen? Hijos porfiados, hijos depravados. ¿Dejaron a quién? A Jehová. Provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Eso es lo que pasa con el huérfano. Se rebela, se aísla y piensa que está solo y empieza a pecar. Dice el versículo 5, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Escuche los síntomas. Toda
cabeza está enferma y todo corazón. ¿Qué está en la cabeza? El cerebro, sí, está bien. Pero ¿qué hay en la cabeza? ¿Qué hacemos con nuestra cabeza? El huérfano piensa como huérfano. Piensa que está solo. Piensa que no tiene a nadie. Piensa que no tiene destino. Piensa que nadie lo atiende. Toda cabeza está enferma. El huérfano está enfermo y piensa que no le importa a nadie. Y dice, ¿y todo corazón? ¿Qué pasa con nuestro corazón? ¿Qué sentimos? Y siento que nadie, y siento que nadie me llama. Y siento que es muy real, hijo de Dios. No estoy menoscabando lo que sentimos, yo lo he sentido. Y siento que nadie me llama, y siento que en el ministerio nadie se preocupa por mí. Y el pastor no me llama, y mi líder. Pero si es así, porque todos tenemos este complejo. Y por eso es importante saber de dónde venimos. Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. El huérfano piensa como huérfano y siente como huérfano. Se siente solo, abandonado y piensa que está solo, abandonado y que no le importa a nadie. Y se rebela contra eso. Dice el versículo 6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están ni vendadas ni suavizados con. ¿Qué representa el aceite en la Biblia? El Espíritu Santo. Hijo, hija, necesitamos el Espíritu Santo para sanar estas heridas de orfandad. Necesitamos entender que sí tenemos un Padre, que debemos aprender a pensar como hijo y a sentir como hijo. Tus heridas necesitan ser curadas, vendadas y suavizadas con el aceite del Espíritu Santo. Y el espíritu hermano de estos dos espíritus que tenemos que reprender en esta hora. El espíritu de esclavitud. Dice Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado te esclaviza y eso viene de la rebeldía. Yo me aparto de Dios y me esclavizo y sirvo a otra cosa. Eso hace un esclavo. Sirve a cualquier otra persona. Cuando uno, ¿cierto?, se entiende o piensa que es huérfano, se rebela contra Dios, termina en cualquier cosa y termina metido en cualquier esclavitud de pecado. Dice la Biblia que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Vio la conexión? Entonces, ¿cómo se manifiesta estos espíritus y evidencias de la esclavitud y la orfandad? La siguiente, por favor. 3 cosas que en esta hora vamos a ver. Romanos 8:15. ¿Cómo se manifiestan? Hay un síntoma que es característico de cómo actúa o es la orfandad o la esclavitud. Dice Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, que los hijos de Dios no han recibido un espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor. ¿Luchas con el temor en tu vida todavía? Quizás el espíritu de esclavitud te está oprimiendo. Porque dice la palabra de Dios que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando tú eres un hijo de Dios, te recreas y te llenas del amor de Dios para no tener temor, ni a la muerte, ni a la vida, ni a la falta de provisión, porque tú eres hijo y en Dios están cubiertas todas tus necesidades. Segundo, 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, de timidez. ¿Sufre usted con la timidez? Usted no sabe lo que sufro yo cuando tengo que subirme acá. Te lo digo, verdad que sí. Mi esposa y el resto sabe que es así. ¿Qué tengo que hacer? Por favor, Señor, lléname de tu espíritu. 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino primero de amor, poder y dominio propio. El Espíritu Santo te llena del amor, el poder y el dominio propio para vencer. ¿Luchas con la cobardía? Tienes que entender que eres hijo.
Y por último, la religiosidad. Esto tiene que ver con la esclavitud. ¿Qué es la religiosidad? Cuando yo pienso que tengo que hacer obras para ganarme la gracia del Padre. Eso es la religiosidad, cuando tú dices, no, que tengo que hacer esto, no, es que mira, es que tengo que ir, es que porque tengo que aprobar al Padre. Y no es así, tú ya eres hijo, tienes que recrearte en el amor del Padre. Dice en Lucas 15:29, es lo que le dijo este hijo, ¿cierto? En la parábola del hijo pródigo, el otro hijo, el religioso. Pero él le dijo al Padre, mira, por tantos años te he servido, nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Primero era esclavo porque quería agradar a Dios mediante las obras, al Padre mediante las obras, y segundo, se sentía abandonado, se sentía solo, se sentía huérfano. Entonces, necesitamos entender quiénes somos. La siguiente, ¿se identifica con esto? A veces usted lidia con temores en la vida, temores y situaciones. Ojo, no estoy diciendo que el temor es un pecado, no es eso. Temores vamos a sentir en la vida cristiana y muchos. El problema es cuando el temor nos domina, porque quiere decir que le estoy haciendo caso al espíritu de esclavitud. No puedo dirigir mi vida por el espíritu de esclavitud. No puede. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. El amor de Dios, el amor de un padre a ti te hace libre para enfrentar y ver la vida, como dice Romanos 8, versículo 37, como un vencedor y no como víctima de las circunstancias. Dice la Biblia que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tú eres un vencedor porque tienes un Padre vencedor y un Salvador que venció. Dile a la persona al lado, eres un vencedor. Dígaselo fuerte, entienda, eres un vencedor, eres una vencedora, porque tu Padre te ama. Dígale, tienes un Padre que te ama. Convénzalo. Convénzalo, que se vaya convencido. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la respuesta a todo esto? El espíritu de adopción. Abba, Padre. Tienes un Padre. No eres huérfano, no eres esclavo. No tienes por qué repetir los patrones del pasado, porque Dios te dio su espíritu. La respuesta bíblica para la orfandad y la esclavitud es el espíritu de adopción, el Espíritu Santo, que nos ayuda a entender que somos hijos de Dios. La siguiente, Juan 1, 12 y 13. Algo maravilloso. Es tan potente y profundo este versículo. A veces lo recitamos por repetición, por ejercicio, pero no entendemos la profundidad de este versículo. ¿Qué significa? Que cuando Cristo Jesús llega a mi vida, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, Dios, la segunda persona en la Trinidad, se hizo carne para venir y morar entre nosotros y darnos a conocer la gloria eterna, para acercarnos al Dios vivo por medio de su sacrificio expiatorio, para morir y resucitar para darnos vida eterna. Y todo el que crea esto, y dice, más a los que le reciben, a los que le recibieron, a los que creen en su... ¿Cuántos creyentes en Cristo Jesús hay en este lugar? Levante su mano. ¿Cree que Jesús resucitó a los muertos? Dígalo convencido. Entonces tiene buena noticia, usted es un hijo de Dios. A los que creen en su nombre les dio la potestad, el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Cuando yo evangelizaba se lo explicaba así a la gente. Imagínate que tú, ¿cierto?, recibas a Cristo Jesús, pareciera ser, no quiero faltar al respeto, pero quiero una analogía que se me venía, es como si tu nombre fue inscrito en los cielos, como Hamilton, hijo de Dios. Un poder, una autoridad, un certificado. Tienes un certificado de Chile, nacimiento de Chile, pero si recibiste a Cristo tienes un certificado en los cielos que dice, hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Los cuales no son engendrados de ¿qué? Ni de sangre, no fue voluntad de carne, ni voluntad de varón. O sea, no se le ocurrió ni a ningún ser humano, ni la inteligencia artificial se le ocurrió tan maravillosa noticia de que por el amor de Dios íbamos a ser llamados hijos. Pecadores, limpiados por la sangre de Jesús y ahora llamados hijos de Dios.
Enemigos, ahora amigos, reconciliados por la sangre de Dios. Eso no tiene connotación humana. Eso lo puede hacer solamente el Dios vivo. Dale gracias al Señor por eso. Dele gracias al Señor porque a Él se le ocurrió. Si tú estás sentado en este lugar, no es casualidad, es que Dios te llamó porque te quiso hacer su hijo. Eres hijo, hija de Dios. Y lo va a decir fuerte, soy un hijo, soy una hija del Dios vivo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por hacernos tus hijos. Oremos. Señor, gracias porque qué profundidad hay en tu palabra para entender que los que recibieron al Hijo de Dios creyeron en su muerte expiatoria. Todavía no. En su muerte expiatoria ahora son llamados hijos de Dios. Si tú no has recibido a Cristo Jesús, si tú eres nuevo y quizás estás escuchando en YouTube, no sé, repite conmigo esta oración que dice: Cristo Jesús, te invito a mi vida. Te recibo como mi Salvador, como mi Señor. Creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste, que resucitaste para darme vida eterna, que en la cruz del Calvario perdonaste mis pecados para acercarme y tener una relación con el Dios vivo. Y te recibo, te abro la puerta de mi corazón. Ven y mora en mi vida para entender que soy hijo, para entender que soy hija de Dios y para disfrutar la vida que Dios tiene conmigo. Porque tú dijiste que viniste a darme vida y vida en abundancia. Gracias, Jesús. Amén. Den un aplauso a Cristo Jesús. La siguiente, por favor. Me quedan 58 diapositivas todavía. El Daniel no se va a enojar conmigo. 1 Corintios 12:3. ¿Por qué es tan importante recibir a Cristo? Me quedan 7 minutitos, por si acaso. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante? 1 Corintios 12:3. Abra su Biblia. ¿Qué conexión tiene el ser hijos de Dios con el Espíritu Santo? 1 Corintios 12:3 dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Anatema es maldito. Dice la Biblia que nadie que hable por el Espíritu Santo llama maldito a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Solamente por una acción del Espíritu Santo en tu vida tú puedes confesar que Cristo es Señor y Rey de tu vida. Solo por una acción del Espíritu Santo y la revelación, tal como se los dijo Jesús a los discípulos, a Pedro, cuando dijo: bienaventurado porque no nos te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Espíritu Santo a ti te revela que Jesucristo es el Señor. Y junto con esto te revela que tú, al recibirlo, al confesarlo, eres hijo de Dios. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Gálatas 4, del 4 al 7. Porque es importante entender la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos revela a Cristo Jesús como Señor y a Dios como Padre. Porque esto estaba en el plan de Dios, porque lo dijimos. Gálatas 4, del 4 al 7. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, en el Cairo de Dios, en el tiempo de Dios, dice, Dios envió a su Hijo, nacido como uno de nosotros, de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción ¿de qué? Adopción de hijos. ¿Recibiste a Cristo Jesús en tu vida? ¿Lo confesaste como Señor y Salvador? Eres hijo, bienvenido. Eres hijo de Dios, bienvenido a la casa del Padre, hijo o hija de Dios. Estás adoptado en la familia de Dios. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: papito, Abba, Padre. Usted no es huérfano, no es esclava, no es esclavo. Usted tiene un Padre, papito, Dios, 24/7, todos los días. Y necesitamos apropiarnos de esa nueva identidad de hijo.
Papito, Dios, tienes un Padre. No estás solo, no estás abandonada. Tienes un destino. Tienes un Dios al cual acudir. Dice el versículo 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Hijos de Dios. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Que Dios los bendiga, hijos de Dios. La siguiente, para ir cerrando. Juan, capítulo 14. Cristo Jesús lo reafirmó. Juan capítulo 14, del 15 al 18. Busquen la Biblia. En el 6, esta gran verdad. No se preocupe, se ha caído muchas veces mi celular. No se preocupe. 14:6. Después conecto con el 15 al 18. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús, por medio de Jesús hay un camino, una verdad y una vida que vivir. Y que nadie llega a Dios. ¿Cómo dice la Biblia? Nadie viene al Padre. La única forma de conocer que tenemos un Padre se llama Jesucristo. Y esto es lo que le recalcó en capítulo 14 de Juan. Y dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si no has descubierto que tienes un Padre, necesitas conocer más el amor de Jesucristo. Necesitas arrodillarte y pedir que el Espíritu Santo actúe en tu vida para decir, sí Señor, quiero conocer el amor del Padre. El 7, si me conocieseis también a mi Padre, conoceríais. Debes conocer más en intimidad a Cristo Jesús para conocer la intimidad del Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El 15, si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Se acuerda cuál era la marca del huérfano? La rebel. ¿Cuál es la marca del hijo? La obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré ¿a quién? Al Padre. Y os dará otro consolador para que esté con nosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Espíritu de Dios está en este lugar para decirte que eres hijo, eres hija. No eres esclavo. Romanos 8, 14 y 17. Estos versículos necesitamos refrescarlos en nuestra vida. Necesitamos apropiarnos y cuando vengan esta oleada, ¿cierto? Estos pensamientos de esclavitud, porque el espíritu de esclavitud te va a querer volver, ¿cierto? El espíritu de orfandad te va a querer nuevamente invadir. Tenemos que repetir estos versículos. Versículo 14, Romanos 8, 14. Dice, porque todos los que son guiados, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si tú viniste a la iglesia en este día es porque el Espíritu de Dios te trajo. Gracias, Señor. Eres un hijo, eres una hija. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, Papito Dios. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también, herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. No eres huérfano, no eres esclavo. Por último, Romanos 8. En el mismo capítulo 8, dice el versículo 18. Va a leerlo conmigo hasta el 23, porque hay un anhelo ferviente de que los hijos de Dios se manifiesten. La creación, el mundo, quiere que los hijos de Dios, desea que los hijos de Dios se manifiesten. ¿Para qué? Para anunciar el amor del Padre. Porque afuera de nosotros hay muchos huérfanos que necesitan conocer el amor del Padre. Dice, a veces no entendemos las aflicciones que sufrimos, pero tienen un sentido cuando entiendo que Dios está formando un hijo, así como lo hizo con Cristo Jesús. 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que viene. Usted tiene un destino, tiene una herencia.
Si usted cree que no tiene herencia y no ha comprado departamento o casa aquí en la tierra, no se preocupe. Tiene el subsidio celestial. Tiene casas. Juan 14 dice que Jesús se fue a preparar moradas para nosotros. Y cuando estemos en la gloria, todo lo que pasamos va a decir, gracias Señor. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, con la herencia que vamos a recibir, que nosotros ha de manifestarse. Versículo 19, ponga atención. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar, ¿la qué? ¿La manifestación de quién? De los hijos. Es imposible evangelizar si no somos hijos. Es imposible amar al mundo si no somos hijos. Si no entendemos nuestra identidad y nos llenamos de amor y entendemos que el Espíritu Santo debe llenarnos el corazón del amor por la relación con Él y entender que tenemos un sentido, un propósito, una vida que vivir en Dios. Eres hijo y la gente y el mundo necesitan la manifestación de los hijos que comunican el amor del Padre. Dice el 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción. Y a la libertad gloriosa ¿de quiénes? Los hijos heredan, los hijos tienen, porque entiende que les dio, porque tienen una herencia que viene del Padre. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, es decir, la consumación de cuando recibamos nuestra herencia como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Hay mucha gente que necesita la manifestación de los hijos de Dios. Y vamos a orar por esto. Póngase de pie.